Estimado público, hoy como siempre en su programa Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, los recibo con profundo amor y siempre preguntándonos algo para bienestar del entorno, de la humanidad y de nosotros. Estamos bien nosotros, estamos bien todos. Y bueno, esta vez nos podemos preguntar, ¿yo soy la primera dama? ¿Qué quiere decir esto? Que es el título de un libro maravilloso, se lo recomiendo muchísimo, de nuestra querida Rocío Jiménez Nolasco. ¿Quién es ella? Pues ella es, aparte de ser una gran conferencista, ella es consultora de políticas públicas y aparte ha escrito este maravilloso libro. Yo soy la primera dama. Muy buenas tardes, mi querida Rocío. Celebro muchísimo saludarte, saber que estás con nosotros y saborear cada una de las cualidades y calidades que contiene tu libro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí contigo, Amalia. Es un honor compartir este espacio y pues bienvenidos. Muchas gracias. Dime, ¿qué te llevó a escribir este maravillosísimo libro? Lo he saboreado de verdad. Ay, pues me llevaron varias cosas. La verdad fue parte de la experiencia que yo he vivido. Como bien comentabas, soy consultora en políticas públicas de asistencia social y he asesorado por más de 10 años a estas primeras damas que ocupan el gran, valioso e importante cargo de presidentas de los DIF, que son los organismos más cercano a la gente, ¿no? Entonces, desde ahí se atiende a la infancia, a los adultos mayores, mujeres violentadas, niños, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y cuando emprendí ya como consultora de políticas públicas, todo el mundo asumía que yo era asesora de imagen. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, creo que tenemos este estereotipo y esa fue una de las razones por las cuales quise escribir Yo soy la primera dama, para honrarlas, reconocerlas y visibilizar su labor. Qué maravilloso, porque es el punto de encuentro entre lo que es imagen y el desarrollo de la misma para que sea congruente en bienestar de todos. Si bien cuando yo leí el título, Yo soy la primera dama, la primer situación que me vino a la mente, participaste en un gran reto interior y exterior. ¿Cuál fue el reto, por favor? Pues justo fue romper con este estereotipo de decirles no, o sea, tenemos esa imagen de que la primera dama tiene que ser perfecta, a mí me daba mucho coraje en lo personal de que la nota que sale el 16 de septiembre es cómo le quedó el vestido a la primera dama, ¿no? Si se le veía bien, si había elegido bien el color, etcétera, etcétera. Y generalmente la ubicamos en la figura de compañía, incluso de adorno, ¿no? Y escribir este libro fue como querer romper con ese estereotipo y esos paradigmas que tenemos alrededor de esta figura de la primera dama y que va más allá de solamente verse bonita. Fue tan maravilloso, de verdad, comparto lo que acabas de decir, porque el libro contiene muchos personajes maravillosos. ¿Nos puedes decir de algunos de ellos, por favor? Sí, me encanta, por ejemplo, empiezo la historia desde las virreinas que ayudaron a Sor Juana a imprimir su obra en Madrid, por ejemplo, que desde ahí comenzó el concepto de las damas y eso fue realmente importante y trascendental en la historia del mundo, de hecho, y de las mujeres, porque el haber impreso esa obra, nos llevó a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz, porque de lo contrario se hubiera quemado toda esa riqueza que ella tuvo para compartir, pero lo más importante es que gracias a eso Sor Juana nos posicionó como mujeres en el plano intelectual a nivel internacional, porque en ese momento no éramos seres pensantes. Entonces, literal. También hablo de Carlota, que hasta ahorita había sido la única mujer en gobernar nuestro país y que dejó un gran legado político y social y cultural también, y que también nada más la recordamos con ese hermoso vestido con la que la vemos en el castillo de Chapultepec, pero sus obras de beneficencia, de política y demás fueron más allá de eso. También hablo de Josefa, ¿no? Que fue nuestra heroína de la independencia y tuvo 14 hijos, fue encerrada 3 veces,
Sí, entonces fue rescatar a estas mujeres de la historia, reconocerlas y compartir estas mujeres tan importantes y que también las tomemos nosotras como inspiración. Exacto, esa Amalia Solórzano de Cárdenas, también a las más recientes de las últimas sexenios, ha sido maravilloso. ¿A quién va dirigido realmente este tan valiosísimo libro? Se lo recomiendo. Mira, generalmente me preguntan que si es solo para mujeres y les digo que no, porque realmente las mujeres escribimos para la humanidad, así como no es como que las mujeres escribamos solo para las mujeres. Por supuesto que el título llama más hacia el género femenino, pero a mí me encanta que todos conozcamos la historia, que sepamos de dónde venimos y, por ejemplo, el ocupar este tipo de espacios a los que antes no teníamos acceso, saber por qué ahora tenemos este derecho, honrar, reconocerlas y seguir trabajando para más mujeres de estas generaciones y de las que vienen. Que también, por supuesto, es importante que los hombres lo sepan y pues para mí el objetivo principal era que hombres y mujeres, o sea, todos los lectores que lean este libro se conviertan en los protagonistas de su historia, así que va dirigido a todo público. Exacto, porque les voy a comentar una travesura que hizo nuestra querida Rocío Jiménez Nolasco. Es tan impresionante porque el libro es interactivo, criaturas. Sí, mi amado público. El libro es tan valioso porque al leer cada capítulo uno se toma posesión del personaje y se confabula muchas ideas en torno a qué haría yo si hubiera sido ella, qué posición hubiera yo tomado. Y todavía al final, ¿qué es lo que haces? A ver, dinos de cada capítulo. Bueno, primero es interactivo porque tiene códigos QR que te hacen acompañarme a los viajes y recorridos que hice a Tacámbaro, Michoacán, para justo estudiar la historia de Amalia Solórzano de Cárdenas, al Castillo de Chapultepec, a Tepoztlán, al Museo Nacional del Virreinato y a otras entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle a otros autores para saber más. Pero efectivamente lo más valioso de esto es hacer los ejercicios, yo les llamo pausa de conexión, en los que invito al lector, justo como decía Amalia, a conectarse desde su alma, a hacer una introspección y también con la historia que les acabo de contar, identificarse y en ese momento, por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo si soy Sor Juana Inés de la Cruz y voy a conocer a la virreina que sé que me puede ayudar a cumplir mi más grande sueño? ¿Qué es lo que le dirías tú como lector? Entonces vienen las líneas para que uno escriba sobre el propio libro y se apropie justamente de su libro, porque este no es mi libro, es su libro. Y seamos personajes directos del libro, en cada uno de sus personajes que abarca cada capítulo. Pero, por ejemplo, para ti, mi querida Rocío Jiménez Nolasco, ¿qué es ser la primera dama? Ay, implica muchas cosas, pero creo que lo más importante es ser la protagonista de tu propia vida. Ponerte en ese lugar que te corresponde y que mereces. Porque a veces nos dejamos y estamos en el segundo, tercero, cuarto, quinto y en el lugar. Y primero ponemos como prioridad a el trabajo, a los hijos, a la familia, a los amigos, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de nosotras. Entonces, el ponernos como primer lugar es poder también ayudar a más personas, ¿no? Y ser esas protagonistas, porque a veces vivimos con las expectativas también de otras personas, o con el miedo al que dirán, o con el miedo e inseguridades también propias, y entonces no asumimos esa responsabilidad que tenemos como líderes de nuestra propia existencia. Entonces, para mí es eso, es ser primera dama. Pues para mí es el gozo, el disfrute de tener en las manos un valiosísimo tesoro. ¿Por qué? Porque en una anualidad con un mesecito más, etcétera, este libro maravilloso ha estado en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
También he estado en el DIF a nivel nacional. Por si fuese poco, ha estado en la fiesta del libro en Michoacán y también en el Teatro de Matamoros. Y por si fuera poco, ¿qué creen, mi amado público? Ha sido nombrado en Latinoamérica el Premio de Latinoamérica de Literatura de Perspectiva de Género. O sea, ¿qué se siente que tu primer libro, que de muchos, de cientos, porque necesitamos tu sabiduría, tu conocimiento, y que se impregne en nosotros la necesidad de cambiar? Porque este libro yo lo siento como la motivación de que cada uno seamos líder para el bienestar de los demás. ¿Qué se siente haber tenido todo esto? Intervienen muchos programas de televisión y radio porque todos queremos conocerte como persona, como líder, como tomarnos de tu mano para crear un mundo mejor. ¿Qué sientes? Dime. Ay, qué bonito, Amalia. Pues increíble. La verdad es que a mí cuando doy conferencias los invito a ir por sus sueños, a atreverse a romper con todos estos miedos que tenemos, incluso esa vocecita interior que a veces te hace dudar de ti misma, ¿no? Y yo, por supuesto que intento hacerlo con el ejemplo porque no me atrevería a estar enfrente de tantas personas y decirles, claro que puedes escribir un libro y yo no tengo uno, claro que puedes estar aquí enfrente y yo me muero de pánico, ¿no? Entonces creo que es parte de ahí. Y por supuesto que me encanta soñar alto e ir por eso que quiero, pero este libro ha sido un parteaguas en mi vida, ha superado mis expectativas y efectivamente lo del premio, por ejemplo, fue una gran sorpresa para mí porque cuando me entero ya en ese momento que me entregan este premio latinoamericano de literatura con perspectiva de género, me dicen que participé entre más de 450 autores de 7 países, incluidos, por supuesto, México, Argentina, Colombia, Chile, España, etcétera, etcétera. Panamá, ¿qué te digo? En todo Latinoamérica, pero yo te puedo asegurar, cuando encuentres el mercado, tanto europeo como asiático, en otro idioma, va a ser promotor de un cambio radical, porque estas personajes tan amados por nosotros en nuestra historia, han sido bellas damas que se pudieron quedar en casa cuidando a la familia. Y no fue así. Se encontraron con la disyuntiva, ¿lo puedo hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Por ser simplemente un ejemplo de una nación? No, porque le nace, solicita a su alma que hagan un cambio radical dentro de su nación para ser ejemplo de otras naciones. A ver, dinos por favor de todo lo que has aprendido de estos personajes a lo largo de una incesante investigación, porque la verdad, mis respetos, ha sido exhaustiva. ¿Cuáles serían los 3 características similares entre estos personajes que tú narras en tu historia? Creo que justamente es el atreverse a levantar la voz, a accionar y actuar, porque también otra cosa que siempre comparto es que puedes puedes creer en algo, ¿no? Puedes soñar, pero si tú no lo creas y si tú no te levantas para hacerlo realidad, no pasa. Y esa es una de las características que yo vi en ellas. Y me encanta el tema de Sor Juana porque yo dije, wow, a pesar de que la intentaron callar, enmudecer, la hicieron y la obligaron a que firmara una carta, yo la peor, con su propia sangre para prohibirle escribir, ella fue libre a través de sus letras. Ella no se cayó, ejerció su libertad y esa es otra de las cosas que es otra característica de ellas. Y la tercera que veo que es también impactar en otras personas. Y yo he tenido la experiencia y la fortuna de asesorar a muchas primeras damas, presidentas del DIF, y por supuesto que al principio mueren de miedo porque no saben a lo que se van a enfrentar, están en el ojo del huracán, pero al final se terminan enamorando de lo que hacen porque es para los demás. Y yo creo desde un principio tienen pasión, pero la tienen oculta por toda la timidez que le ha formado el entorno. Yo le agregaría también, no es recomendación, es simplemente sutilmente, después de todo lo que tú has estudiado, una idea humilde
que yo les propongo. No le crean a nadie nada que diga de ustedes. Si ustedes tengan la plena convicción de que nacieron para hacer lo que ustedes creen y quieren hacer, y lo van a lograr. ¿Y cuáles otros serían, por favor? Pues justo ese, el creer en su poder, el creer que pueden ayudar a más personas. Y me han entrevistado, por ejemplo, para programas de Perú, de Colombia, de Chile, etcétera, y me preguntan, pero es que ¿cómo es que, o sea, llegaron a esto? Y fue gracias al liderazgo de las mujeres que hoy en México y orgullosamente tenemos, por ejemplo, el organismo del DIF, ¿no? Y que no hay en otros países. Entonces, estas mujeres realmente trascendieron en la historia. A mí me encanta también la historia de Carmelita Romero Rubio, que poco se sabe de ella y que gracias a que se casó con Porfirio Díaz se logró unificar el país. Así de grande fue en la historia y no la sabemos. Sí, y cada una de ellas formularon leyes, reglamentos, estatutos, primero por su pequeña aportación que en el momento se les permitía, pero después tomaron una iniciativa muy asentada en la necesidad de la sociedad. Fue ahí donde se expandió y se proyectó para bienestar de todos. Y fueron motivo en su momento de comentarios a nivel internacional de que en otros lugares no se hacía. Entonces, para hacer punto de lanza para otras generaciones es maravilloso. Se los recomiendo. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querida Rocío Jiménez Nolasco? Estoy en todas las redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, como Rocío Jiménez Nolasco, ahí me pueden seguir. Y bueno, el libro también lo pueden conseguir en Amazon, en Guas Editorial, en Sanborns de Perisura aquí físicamente en México y también en la página. Perfecto. Y también pueden chatear con ella en sus correos. ¿En cuáles son? Sí, Rocío Jiménez Nolasco 8 @gmail, o me pueden mandar mensajito en cualquiera de mis redes, con gusto les respondo. Perfecto. Y tengamos esa iniciativa. ¿Por qué no cambiar ahora que vamos a iniciar la anualidad 2025, que no promete ser maravillosa, ya es maravillosa, en donde van a ser todos nuestros sueños más anhelados, van a presenciarse como realidad? Un porcentaje muy importante es crearlo. Recordemos lo que dice Paz Espinosa: lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. Hagámoslo realidad. Y bueno, dinos, por ejemplo, de Carlota. A mí, todos los capítulos me impactaron, pero esto de desarrollar cosas, ella estaba en medio de dos comunidades, se podría decir, la realeza y también la clase noble en sí, y también las clases que tenían que sacar adelante al país a través de su esfuerzo diario. ¿Cómo ella supo hacer una balanza y salir adelante? Ella perdió al final la razón, pero fue un doloroso trayecto de vida el que vivió, y aún así hizo millones de cosas. Dinos, porfa. Sí, a mí me encanta la historia de Carlota, que por cierto, en marzo los espero en el castillo de Chapultepec. Estén atentos a las redes porque ahí tendré la gran oportunidad de hablar de ella y de presentar el libro. Y yo lo que les decía es que hay que dar a conocer a esta historia de Carlota, porque llegó de 24 años a nuestro país, ya con la certeza de que iba a ser la emperatriz. En el viaje de Europa a México hizo un proyecto de constitución política que fue antecedente para hacer otras políticas. Ella era liberal en todos los sentidos, quería la libertad de prensa, libertad de culto, quería abolir el trabajo infantil, quería educación obligatoria y gratuita para todas las personas. En fin, ella de verdad fue una gran mujer que quería lo mejor para nuestro país, para nuestro México, y desafortunadamente, como bien lo dices, tuvo un desequilibrio mental. Y al leer sus cartas a manera de diario, ya a su regreso a Europa, algo que me causó mucha tristeza fue que ella comentaba en una carta que decía: si yo hubiera sido hombre, hubiera tenido la oportunidad de ostentar el poder. A partir de hoy me voy a llamar Charles. Y entonces, a partir de ese día, todas sus cartas las firma como Carlos, no como Carlota. Pero es una realidad que
no la desconocemos en nuestro país, y por eso quiero honrar pues todo lo que nos dejó a su paso, porque ella era la que realmente tomaba decisiones en México, mientras Maximiliano cazaba mariposas en Cuernavaca. Entonces hay que reconocerla también. Sí, y además, otra cosa muy importante, Maximiliano, si bien hizo 11 ordenanzas para auxilio del grupo indígena, la aristocracia, la clase noble, no lo creyó. Creyó que era como un enemigo que estaba confabulando en contra de la nobleza. No le creyó los indígenas porque dijeron, este señor, ¿para qué nos va a defender o de qué? Y tampoco la nobleza. Entonces, en ese pasaje taciturno, Carlota Amalia, que muchos la mencionan como Amelia, como ella es Amalia, Carlota Amalia, pero en francés Amelia, pero también Amalia Solórzano de Cárdenas. Ay, bueno, es que créanme que es un deleite leerlo y conservarlo con nuestra línea de libros más que aportan más beneficio a nuestro ser como ser humanos. Acuérdense que es interactivo, y una vez que nosotros en cada capítulo resolvamos qué queremos ser, hasta dónde debemos llegar y por qué vamos a llegar, va a ser un cambio radical en nuestra vida. Agradecemos mucho tu presencia, mi querida Rocío Jiménez Nolasco, en tu programa Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez. El público no será tu primer programa. ¿Por qué? Porque necesitamos de ti y de tus conocimientos. Millones de gracias. Ay, no, gracias a ti, Amalia. Es un honor de verdad estar contigo, compartir este espacio, y espero que de verdad a todos tu auditorio lo lean, lo vivan también, porque es para eso, para que ustedes lo vivan y en carne propia y vayan por todos sus sueños, y como dice tu programa, que vivan sin límites. Literal, seamos líderes de nuestro propio destino para bienestar y ejemplo de nuestro entorno. Y así de poco en poco, lo he dicho siempre y lo diré hasta el final de mi vida, todos tomados de la mano formaremos un mundo mejor. Y en su programa, acuérdense, Vive sin Límites, siempre les decimos, libera tu mente, libera tu vida. Les amo.